Jóvenes ilustres, nuevamente les envío saludos por esta vía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me parece que ya estamos en las vísperas del final. En su momento, Fernando Sabater comentó que son mejores las vísperas que las fiestas. Y en efecto, hemos hecho ya un recorrido intelectual a través de la palabra, a través del significado, a través de la interpretación y a través también de un proceso hermenéutico, de exégesis, de una correcta interpretación de lo que es el texto, de lo que es lo social, pero también va de la mano con el sentido de la doxa, el sentido común, pero también el punto de vista epistemológico, que esto va de la mano con un rigor intelectual de lo que hagamos. A través de su profesión se puede dar cuenta todos que prácticamente debemos de hacer y realizar prácticamente lenguajes claros, sobre todo comunicaciones que puedan ir eh, describiendo verdades, certezas y sobre todo aspectos de certidumbre. Pues bien, jóvenes, ya que en estas vísperas me da mucho gusto porque pues ya han recorrido ya un proceso, han hecho ya las evaluaciones de la plataforma, han realizado las tareas, me imagino que ya con su profesora, profesor, han hecho ya un recorrido intelectual y sobre todo se puede dar cuenta que al final de cuentas lo que pensamos también tiene puntos de vista de cambios en nosotros. Ya en su momento el propio Platón llegó a decir en este libro, El Fedro o Tratado del Alma, llegó a decir que cuando nacemos lo sabemos todo, en cuanto vamos creciendo lo olvidamos. Pues bien, la palabra, la lingüística, nos ayuda para que no olvidemos a través de el texto escrito, a través de las tradiciones orales, se va a ir generando prácticamente ciertos sentimientos de lo que podemos hacer y lo que podemos ir organizando. Pues bien, jóvenes, ya en estas vísperas del tema 6 se va a ir abordando las clasificaciones de las lenguas. Aquí vamos a ir viendo ya la parte genealógica, muy bien comentó el profesor Nietzsche, que fue filólogo, estudió filología clásica y sobre todo esto se va a ir viendo a través del profesor Nietzsche de filología, de que toda la lengua también tiene sus raíces, su inicio y también su final. Pues bien, aquí vamos a ir viendo algunas, se podría decir, hermenéuticas de interpretaciones del punto de vista de diferentes lenguas, como es el tocario. El tocario prácticamente es como se podría decir una lengua madre, desde ahí se genera el griego, desde ahí viene el latín, que el latín va a ir de la mano también con la generación del español más adelante. Eso va a estar muy interesante el tocario. También se va a hablar sobre la lengua armenia. Vemos ya que el mundo oriental tiene sus conflictos, pero también tiene su forma como se puede ir organizando lo que es su propia realidad a través de la palabra, a través del texto. Armenia. También va a haber otra cultura fascinante que yo en su momento lo he narrado a través de la historia de las religiones, una lengua que se llama los hititas. Sabemos muy bien que a partir ya del año 2000 antes de Cristo, a partir ya de lo que va a ser el Mediterráneo, lo que va a ser parte de Turquía, parte de Irak, lo que anteriormente era la Mesopotamia, ahí va a surgir diferentes culturas, los hurritas, los hititas, que eran culturas prácticamente que en su momento eh, atacaron Egipto. Y ahí de estos hititas, de los hurritas, va a surgir una cultura llamada los semitas. Los semitas son los que a posteriori se van a llamar los judíos. Si se dan cuenta, estos hititas, como se dice, se va a remontar al mundo mesopotámico. Y esto prácticamente va a dar sensaciones y sobre todo un punto de vista totalmente histórico. Y prácticamente sabemos que a partir de los hurritas, de los hititas, se va a ir generando toda esta tradición judaica y sobre todo a través de estas lenguas que prácticamente va a ir de la mano. Sobre todo aquí a través de los hititas va a venir también otra cultura llamada los fenicios. Esta palabra de fenicios
viene del griego, que significa púrpura. Era una cultura que se dedicaba a la pesca y de ahí, pues de las conchas de mar, tomaban prácticamente lo fusionaban y sacaban el color púrpura. Por eso se llamaban fenicios, que venían del Mediterráneo, de este mundo oriental, y de ahí va a venir este tipo de lengua de los hititas. Aquí también vamos a ir viendo la lengua balto-eslava, también va a ir de la mano con el punto de vista de lo que en su momento fue el Sacro Imperio Romano, a partir ya del siglo IX, con el propio eh, ese periodo del Renacimiento que se llama Carolingio, con Carlos Magno, este emperador de toda Europa, y ahí se va a ir generando prácticamente a raíz del Renacimiento carolingio toda esta lengua balto-eslava. También se va a hablar de otra lengua llamada la albanés. También se va a ver, sobre todo, cómo estos tipos de códigos se van a ir describiendo y estructurando a través de este tipo de sensaciones. También va a ir de la mano otro tipo de lengua que para mí, que soy filósofo, es más que bienvenida y sobre todo familiar, que es la lengua griega. Sabemos muy bien que a partir ya de lo que va a ser el periodo, como se le llama, preática, a partir del siglo octavo antes de Cristo, va a surgir ya este tipo de lo que va a ser lengua, la griega. Qué curioso, ahí surge una palabra muy interesante que algunos lo asociaban con etimologías griegas, por ejemplo, alumno. La palabra alumno, algunos decían que era sin luz, porque se podría decir el alfa, el A, que viene del griego, es privativo, es decir, por eso de ahí viene esa palabra ai topos, como se dice en griego, ai significa no, topos lugar. Por eso a veces se pensaba que la palabra alumno significaba sin luz, pero no es una traducción griega, es latina. Por lo tanto, alumno significa comer, comer, alimentarse. Por lo tanto, pues no es así, pero la griega, de ahí viene la palabra aletheia, verdad, viene también ahí la palabra paidagogos, que significa el que acompaña, de ahí viene la palabra pedagogo. Por lo tanto, la palabra griega se remonta y la lengua griega se remonta a partir del siglo VIII con Hesiodo, con Homero, con el propio Orfeo, estos poetas que fueron describiendo prácticamente este punto de vista. Por lo tanto, ya a partir de lo que es el periodo ático del siglo V antes de Cristo, se fue estructurando la propia lengua griega, que muy distinta al tocario o al propio armenio, la cultura griega todavía sigue vigente en estos siglos 21, en este siglo XXI de muchas contradicciones, pero también de certeza. Todavía sigue pendiente la cultura griega, hay escuelas que lo trabajan. En el caso de un servidor que ha estudiado filosofía, pues debe de conocer la cultura griega y también cosas que no es nada fácil, la propia escritura de este tipo de lengua griega. Pero bueno, eso va a ser lo que se van a ir revisando, jóvenes, en estas vísperas de lo que es el tema 6. También se va a ir viendo lo que es las lenguas célticas, italo, y también la lengua germánica, también se va a ver este punto. Una vez comentó el profesor Martin Heidegger, un pensador del siglo XX, en este libro culmen de todo el pensamiento occidental llamado El ser y el tiempo, llegó a decir que solamente se puede pensar en alemán. Eso es el ideal del mundo germánico. Sabemos que hubo un proceso también triste a lo largo de la historia, pero se va a analizar también la lengua germánica. Como pueden ver, cuando escuchan a alguien hablar en lengua germánica, se escucha muy violenta la lengua, ¿no? Muy fuerte. Y no es que estén enojados, simplemente así es su forma, su fonética, ¿no? Su fonología, ¿no? Entonces, eso prácticamente se va a ir analizando jóvenes, igual a la parte célticas, y todo esto prácticamente va a ir de la mano con lo que es el tema 6, al igual que los demás temas, va a ser un punto de vista muy, muy reflexiva y sobre todo profundo. Pero bueno, jóvenes, ya estamos ya en las vísperas y considero que prácticamente hasta este momento la formación fue más que significativa. Muy bien, jóvenes, me despido y
Hasta pronto.